Leonardo Méndez entró en el restaurante más selecto de la ciudad para celebrar el premio al CEO del año bajo el sol resplandeciente del mediodía. No podía imaginar que la mujer que servía las mesas era su madre, a quien había rechazado durante 12 años. El techo de cristal del restaurante Soleil d'Or dejaba entrar la luz del sol y creaba un ambiente luminoso y elegante. Este ambiente contrastaba con los oscuros secretos que estaban a punto de salir a la luz. Leonardo tenía en la mano el premio al CEO innovador del año, Méndez Publishing Group. Este iba a ser el día más feliz de su vida, hasta que vio a la mujer con el uniforme dorado acercarse a su mesa, y su mundo perfecto se derrumbó. Todo estaba empezando de nuevo. La vida de Leonardo iba a dar un vuelco en un instante. El Soleil d'Or no era solo un restaurante, era una declaración. El techo de cristal del restaurante, situado en la planta 38 de la torre financiera, permitía que la luz natural entrara durante todo el día, creando la sensación de estar comiendo bajo el cielo. Era un soleado viernes al mediodía cuando Leonardo Méndez, de 35 años, entró por la doble puerta con la confianza de alguien que ha conquistado su sector. Su traje azul marino de confección italiana le quedaba perfecto. El reloj Patek Philippe de su muñeca brillaba bajo la luz del sol. Su sonrisa era la de un hombre que nunca había perdido una batalla importante. Todo parecía ir bien. Este es un lugar perfecto, Sofía, con un vestido azul que le sentaba muy bien a su cabello oscuro perfectamente peinado, caminaba deslumbrante a su lado. Como editora en jefe de la revista más importante del país, sabía reconocer el éxito cuando lo veía. Y Leonardo Méndez era la encarnación del éxito. Lo mejor para celebrar, respondió Leonardo, levantando la placa de oro que había recibido esa mañana. CEO innovador del año. Grupo Editorial Méndez. 3 revistas, 2 periódicos, una plataforma digital con 5 millones de usuarios. Se había labrado una carrera increíble. Y con solo 35 años, su socio y mejor amigo Tomás esperaba en la mesa principal, junto a las ventanas que mostraban la ciudad bañada por la luz dorada. «Eres una maldita leyenda, Leonardo», dijo. Los 3 se sentaron en la mesa principal. La luz del sol creaba brillantes dibujos sobre el mantel blanco. Las copas de cristal esperaban a ser llenadas. El murmullo de las conversaciones de los hombres de éxito flotaba en el aire como música de fondo. Leonardo colocó con satisfacción su placa sobre la mesa. Había trabajado durante 15 años para conseguirla. Había pasado de ser un becario con un sueldo bajo a convertirse en el director general de su propio imperio editorial. De vivir en una habitación compartida a tener un ático con vistas panorámicas. Había trabajado mucho para construir esta carrera. Sin embargo, había muchos acontecimientos de su pasado que quería dejar atrás. Ya no era el Leonardo de antes. De ser el hijo de nadie a ser alguien conocido por todos. «Señor Méndez», dijo un joven mesero acercándose con elegantes menús. «Es un honor para nosotros recibirles hoy. El chef Roberto ha preparado un menú especial para su celebración», dijo. Leonardo respondió con naturalidad. «Perfecto, estaba acostumbrado a que lo reconocieran. Traiga su mejor champaña. Hoy no hay límites», respondió. Sofía le apretó la mano sobre la mesa. «Me encanta verte así, fuerte en control, irresistible. Lo heredaste de alguien», bromeó Tomás, «pero no nos has contado mucho sobre tu familia». La sonrisa de Leonardo se tambaleó. «No hay mucho que contar. Lo he construido todo yo solo», dijo queriendo huir de su pasado. Pero lo que no sabía era que en breve se enfrentaría a él. El pasado del que huía y del que no hablaba se derramaría ante él tal y como era. «Un hombre que se ha hecho a sí mismo», dijo Sofía con admiración. «Eso lo hace aún más impresionante», añadió. El gerente del restaurante, Roberto Silva, observaba desde su puesto. Llevaba 25 años dirigiendo locales de lujo y había desarrollado un radar para leer a sus clientes. Conocía este tipo de celebraciones: éxito juvenil, ambición desmesurada, embriaguez de poder. Inmediatamente había tomado nota de Leonardo. Pero había algo más en Leonardo Méndez. La dureza de su mirada no solo provenía de su lucha por el éxito, provenía de algo más profundo, algo que había enterrado en lo más profundo de su ser. «Roberto», le interrumpió una voz suave. Era Marta, una de las meseras que había empezado a trabajar hacía 3 meses. Tenía 52 años, pero el trabajo duro la había envejecido. Su cabello gris estaba perfectamente recogido bajo el uniforme dorado del restaurante. Sus manos, que llevaban las marcas de años de trabajo manual, sostenían la bandeja con una elegancia práctica. «¿A qué zona me asignarás hoy?», preguntó con voz profesional. Roberto miró su tableta. «La zona premium, la mesa principal junto a las ventanas. Hay una celebración importante», respondió. Marta estaba a punto de enfrentarse al shock de su vida. Marta asintió con la cabeza y se ajustó el uniforme. Le temblaban ligeramente las manos,
Pero ese temblor no se debía al nerviosismo de atender a clientes difíciles. Esas manos habían hecho trabajos mucho más duros. No, la razón de su temblor era una premonición que no podía nombrar. Era como si pudiera sentir todo de antemano. Roberto le preguntó, «¿Estás bien, Marta?», al notar su palidez bajo la brillante luz del sol. «Genial», mintió Marta. «Porque algunas verdades son demasiado grandes para una conversación trivial». Marta tomó la bandeja con los vasos de agua y comenzó a caminar hacia la zona premium. El sol que entraba por el techo de cristal creaba un efecto casi celestial. Cada paso le resultaba más pesado. Era como si se dirigiera al fin del mundo. Para empezar, Agua Natural anunció con voz educada, mientras se acercaba a la mesa, manteniendo la mirada baja, tal y como le habían enseñado. Los clientes premium no querían interacción personal. Leonardo, completamente relajado, se reía de algo que Tomás acababa de decir. Su mano se extendió posesivamente hacia la placa dorada. Pero cuando Marta se acercó lo suficiente y colocó el vaso de agua frente a él, algo en su cerebro hizo sonar una alarma que no podía ignorar. Era el aroma de un perfume, barato, pero familiar, jazmín y detergente para la ropa. Un aroma que no había olido en 12 años, pero que reconocería en cualquier lugar. El aroma de su infancia, el aroma de las mañanas frías y de las comidas preparadas con amor, aunque no hubiera dinero. El aroma de una época que había enterrado bajo capas de éxito y negación voluntaria. Dondequiera que oliera ese aroma, se encendía al instante. Levantó lentamente la cabeza y el mundo se detuvo. El mundo se detuvo de repente. Sintió como si le hubieran echado agua hirviendo por la cabeza. Marta, su madre, estaba delante de él con su uniforme de sirvienta, con las manos temblorosas y el rostro marcado por 12 años de ausencia y dolor. «No», se dijo a sí mismo. La palabra salió de sus labios como un suspiro. Marta dejó de respirar. La bandeja temblaba peligrosamente. Durante 12 años había imaginado ese momento miles de veces. Había ensayado lo que diría, cómo reaccionaría. Pero ahora que había llegado ese momento, todas las palabras se habían esfumado. Leonardo, su voz era un susurro lleno de esperanzas pospuestas durante años. Sofía, mirando a ambos con sorpresa, preguntó, «¿Se conocen?». Ambos sabían muy bien lo que significaba esa pregunta. Leonardo no podía hablar, tenía la garganta obstruida. Los sentimientos que había enterrado durante 12 años estallaban en su pecho. Tomás, al darse cuenta de la tensión, se levantó lentamente. «Quizás nosotros», comenzó a decir, pero Leonardo finalmente encontró su voz y preguntó, «¿Qué haces aquí?». Pero no sonó como una pregunta, sino como una acusación. Marta, con un temblor evidente en las manos, dejó la bandeja sobre la mesa. «Trabajo aquí, desde hace 3 meses», respondió. Este encuentro era muy difícil para ambos, era como un fragmento del pasado. «¿Trabajas aquí?», repitió Leonardo, como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Su cerebro no podía procesar esa imagen. Su madre, la mujer a la que había dejado en la pobreza mientras él alcanzaba el éxito, ahora servía mesas. Las conversaciones en las mesas cercanas comenzaron a interrumpirse. Las cabezas se giraban discretamente. El luminoso restaurante, donde no debería ocurrir ningún acontecimiento dramático, se estaba convirtiendo en el escenario de un suceso imposible de ignorar. «Leonardo, ¿quién es esta mujer?», volvió a preguntar Sofía. Había inquietud en su tono de voz. Roberto se dio cuenta del problema y, poniendo su radar al máximo nivel para situaciones delicadas, se acercó rápidamente. «Es mi madre», dijo Leonardo finalmente. Las palabras cayeron como una bomba sobre la mesa bajo la brillante luz del sol. «Es mi madre», repitió. Sofía respiró hondo de forma audible. Tomás se quedó paralizado. Los demás clientes que escuchaban a escondidas ya no se ocultaban. Marta cerró los ojos un segundo y reunió fuerzas. Cuando los abrió, había una mezcla de dolor y amor que habría destrozado a cualquiera consciente. «Qué alegría verte, hijo», dijo con voz temblorosa pero firme. «Tienes buen aspecto. Eres un triunfador», dijo. «No me digas eso», respondió Leonardo, y el veneno en su voz hizo que varios clientes contuvieran la respiración. «No tienes derecho», respondió. Había un dolor que venía del pasado. Luego se hizo un silencio total. Incluso los meseros de las otras secciones se habían detenido. «Leonardo», dijo Tomás tratando de intervenir con voz baja pero urgente. «Quizás deberíamos hablar de esto en privado», dijo. Leonardo no sonrió. «¿En privado? ¿Como cuando él podía llamarme en privado? ¿Podría haber entrado en mi vida antes de que tuviera éxito?», preguntó con demasiadas preguntas. Leonardo tenía un gran problema del pasado. Podía ser cualquier cosa. Si estuvieras en el lugar de Leonardo, ¿cómo reaccionarías al ver a tu madre en esta situación? «Intenté llamarte», dijo Marta, con la voz ya temblorosa. «Te llamé muchas veces. Fui a tu oficina. Me dijeron que no querías verme», dijo. Leonardo se levantó de repente y respondió. «¿Por qué iba a querer verte?
Su silla rozó el suelo. He construido mi vida sin ti. Ahora no hace falta que aparezcas para recordarme de dónde vengo, respondió. Esta respuesta golpeó a Marta como una bofetada. Escuchar estas palabras de su hijo después de 12 años la hizo sentir muy mal. Marta sintió todo esto en su cuerpo, pero se mantuvo en pie. Lo siento, susurró con lágrimas en los ojos. Siento no haber sido suficiente, dijo. Roberto finalmente se acercó. Señora Marta, tal vez debería tomarse un descanso, le sugirió con tono cortés. Sí, dijo Leonardo con voz fría. Deberías hacerlo. De hecho, ¿por qué trabajas aquí? Este es un restaurante de primera clase, dijo, menospreciando a su madre. Era una situación muy difícil. Marta estaba siendo rechazada por su hijo. El insulto quedó flotando en el aire. Algunos clientes murmuraron en señal de desaprobación. Una mujer sentada en una mesa cercana se llevó la mano al pecho, conmocionada. Cariño, dijo Sofía tocando el brazo de Leonardo. Creo que estás siendo muy duro. Leonardo se volvió hacia ella. Duro, no entiendes lo que significa empezar de cero. ¿No ves cómo tu madre se mata a trabajar y aún así nunca es suficiente?, respondió. Cogió la placa de oro de la mesa y la sostuvo como si fuera un arma. ¿Ves esto?, preguntó Leonardo, levantando la placa bajo la luz del sol que entraba por el techo de cristal. CEO del año. Lo construí desde cero. Sin ayuda, sin contactos, sin mi familia, dijo. Marta comenzó a decir, pero tú no hiciste nada, gritó Leonardo, y luego con un movimiento que nadie podría haber imaginado, arrojó la pesada placa sobre la mesa. El sonido del metal golpeando la madera resonó en todo el restaurante. La placa rebotó y cayó al suelo con estrépito. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ese premio, continuó Leonardo, con la voz temblorosa por la ira que había reprimido durante años, representa todo lo que he logrado al escapar de ti, de esa vida miserable, de ese infierno de pobreza que nunca pude superar mientras estaba contigo. Marta miró la placa que yacía en el suelo, luego miró a su hijo. Había algo en sus ojos que rompía algo dentro de Leonardo, pero él no lo admitía. Leonardo parecía haber olvidado quién estaba frente a él. Como si no reconociera a su madre, como si Marta fuera una extraña, decía todo lo que se le ocurría. Tienes razón, dijo Marta con voz suave, secándose las lágrimas, pero manteniendo su dignidad. No hice nada por ti, solo trabajé en 3 empleos para que pudieras comer. Cuando hacía frío, te daba mis mantas para que no te congelaras. Lo sacrificé todo para que pudieras recibir la educación que yo nunca tuve, respondió. Su voz se hizo más fuerte. Pero tienes razón, no fue nada, y este éxito lo has construido tú solo, sin tu madre que te enseñó a leer, sin la mujer que vendió su anillo de bodas para que pudieras comprarte un traje para tu primera entrevista de trabajo. Tú solo, dijo Marta. Leonardo sintió que algo se le rompía en el pecho, pero su orgullo y la ira acumulada durante años eran más fuertes. Roberto había recogido la placa del suelo. Señora Marta, por favor vaya a la cocina, dijo. No, respondió Marta con una determinación que sorprendió a todos. Necesito este trabajo, no me iré, dijo. Con las manos aún temblorosas pero con su honor intacto, Marta se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. Cada paso que daba bajo la brillante luz del sol era un paso dado con pura voluntad. Leonardo se quedó temblando de pie, con todas las miradas del restaurante fijas en él. Era increíble cómo un ser humano podía tratar así a su madre. Leonardo parecía haber olvidado por completo la santidad de la maternidad. Si Leonardo estuviera ahora delante de ti, ¿qué le dirías? Sofía lo miraba como si fuera un extraño. Tomás se llevaba las manos a la cabeza. Los demás clientes cuchicheaban, algunos compadeciéndose de Marta, otros mirando con desprecio a su hijo por tratarla así. Roberto Silva observaba todo con una expresión incomprensible, golpeando su tableta con los dedos como si estuviera tomando decisiones que lo cambiarían todo. Porque la verdad sobre Marta, que nadie en ese restaurante sabía aún, era tan compleja y desgarradora que nadie podía imaginarla. Y la verdad sobre por qué Leonardo había huido, sobre los secretos que escondía tras su éxito perfecto, estaba a punto de estallar y destruir la vida que había construido con tanto esmero. El Soleil d'Or había sido testigo de muchas celebraciones bajo su techo de cristal, pero esa tarde sería recordada por algo completamente diferente. La tarde en que un hijo exitoso se enfrentó a la madre que lo había rechazado. Era increíble, y todos pudieron ver quién era realmente bajo la luz brillante y despiadada del sol del mediodía. La cocina del Soleil d'Or contrastaba cruelmente con su elegante comedor. No había techo de cristal ni luz dorada que se filtraba artísticamente. Era un espacio funcional, hecho de acero inoxidable, donde ardía un fuego intenso y se daban órdenes en códigos que solo los empleados experimentados podían entender.
Marta se acercó tambaleándose, sosteniendo su bandeja vacía con manos temblorosas. Sus piernas estaban a punto de ceder bajo el peso de 12 años de rechazo, concentrados en un solo momento devastador. Marta, la llamó. Carmen, la chef de 48 años, capaz de crear obras de arte culinarias con sus manos, se levantó de inmediato. «Siéntate antes de que te caigas», le dijo. «Estoy bien», mintió Marta, pero sus rodillas se doblaron, y Carmen tuvo que sujetarla contra la encimera de acero. «Antonio, trae agua», le ordenó Carmen al joven lavaplatos, quien corrió sin preguntar. Los demás trabajadores de la cocina miraban de reojo. Los rumores ya se habían extendido como la pólvora. El nuevo mesero, el rico director ejecutivo, el hijo que había rechazado públicamente a su madre. Para Marta, todo esto era una situación impactante. Echaba mucho de menos a su hijo, sentía en su pecho la añoranza de 12 años. «¿Es cierto?», preguntó Paula, una de las ayudantes de cocina. «¿Ese hombre es tu hijo?», preguntó. Marta asintió con la cabeza sin poder articular palabra. Las lágrimas que había contenido en el comedor ahora fluían libremente, y el dolor de tantos años salía en forma de sollozos silenciosos. Carmen abrazó a Marta con fuerza. «Ese canalla, tratar así a su propia madre», respondió con dureza. «No lo entiendes», dijo Marta entre sollozos. «Tienes razón en odiarme», dijo. «No digas tonterías», protestó Carmen. «No sabes lo que pasó, no sabes por qué se fue», respondió Marta. El silencio de la cocina cambió. Ya no era el silencio de una interrupción, sino el silencio de personas que se daban cuenta de que la historia era más profunda de lo que parecía. En el comedor Leonardo seguía de pie junto a la mesa, paralizado bajo la brillante luz que entraba por el techo de cristal. El restaurante había vuelto poco a poco a la normalidad, pero las miradas furtivas y los susurros continuaban. Sofía estaba sentada, con una expresión de asombro y una peligrosa decepción en el rostro. «Siéntate», dijo Tomás en voz baja. «Por favor, hermano», añadió. Leonardo obedeció, pero sus ojos permanecían fijos en la puerta de la cocina, por donde Marta había desaparecido. Roberto Silva se había quedado cerca, observando. Finalmente habló. «Señor Méndez, creo que debemos hablar», dijo. «No quiero ser descortés», intervino Sofía, con un tono de voz cortés pero firme. «Se trata de un asunto familiar privado. Como afecta a mi empleada, se ha convertido en un asunto de mi restaurante», respondió Roberto, sin hostilidad, pero sin dejar lugar a discusión. «Marta es una empleada extraordinaria y se merece respeto», respondió. Roberto apreciaba mucho a Marta. Era una madre muy trabajadora, extraordinaria. Leonardo no se rió. «Solo la conoces desde hace 3 meses», respondió. «A veces 3 meses de honestidad dicen más que años de ausencia», respondió Roberto, y sus palabras fueron como cuchillos afilados. Sin pedir permiso, Roberto acercó una silla y se sentó con natural elegancia. «Hace 20 años comenzó mirando directamente a Leonardo. Yo era como tú, joven, ambicioso, desesperado por escapar de la pobreza que me definía». Leonardo parpadeó con sorpresa. Roberto Silva era una persona respetada en el sector de la restauración. «Mi padre era adicto al juego», continuó Roberto, con voz baja pero clara. «Lo perdió todo en las mesas de juego. Nuestra casa, los ahorros de mi madre, su propio honor», dijo. Sofía respiró con fuerza. Tomás miraba su vaso vacío. Leonardo se quedó inmóvil. «Una noche, después de perder una cantidad de dinero que nunca podría pagar», dijo Roberto con la voz ligeramente temblorosa, «mi padre se suicidó. Me dejó una nota que decía: «Dile a tu madre que lo siento, os merecéis algo mejor». Todos sintieron una profunda emoción al escuchar esto. Una lágrima rodó por la mejilla de Roberto. Por un momento, parecía haber viajado al pasado. «Mi madre tuvo que trabajar en 4 empleos para pagar las deudas que dejó mi padre. 4 empleos, señor Méndez. Y cuando por fin tuve éxito y abrí mi primer restaurante, ¿saben lo que hice?», preguntó. Nadie respondió. «La escondí», confesó Roberto con dolor. «Le daba dinero, pero nunca la invitaba a mis eventos. Me avergonzaba que mis socios supieran que mi padre era un jugador suicida». Valentina se llevó la mano a la boca. «Murió hace 2 años», continuó Roberto. «Solo, en el departamento que compré para mantenerlo alejado». Sus últimas palabras fueron: «Dile a Roberto que lo quiero, que aunque él no esté orgulloso de mí, yo siempre lo estaré de él». Se levantó lentamente. «Vivo cada día con ese remordimiento. Cuando Marta vino a buscar trabajo y vi en sus ojos el mismo cansancio que había visto en los de mi madre, juré que no permitiría que nadie la tratara como yo había tratado a mi madre». Miró directamente a Leonardo. «Ahora te lo digo a ti, Leonardo Méndez. Puedes ser el director general del año. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si tratas así a la mujer que te dio la vida, serás más pobre que cualquiera en esta ciudad». Roberto se alejó y quedó un silencio absoluto. Leonardo sintió como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. «Leonardo»,
dijo Sofía finalmente, con una extraña frialdad en la voz. ¿Cuántas veces me has dicho que tu madre murió? Leonardo cerró los ojos, escuchó las mentiras que había repetido durante años. Mi madre murió cuando yo era pequeño. No tengo familia. Está viva, continuó Sofía, levantándose. Trabaja aquí, y tú la has tratado como basura. No entiendes la situación, murmuró Leonardo. Entonces explícamela, porque ahora mismo, el hombre con el que planeo casarme me parece un completo desconocido. Tomás también se levantó. Hermano, llevamos 10 años siendo amigos. Nunca me has hablado de tu madre. ¿Por qué? Porque no quiero hablar de eso, espetó Leonardo. No quiero recordarlo. ¿Recordar qué? Insistió Sofía. En la cocina, Marta se había recompuesto lo suficiente como para secarse las lágrimas. Carmen le había traído un té caliente y se había sentado a su lado. Era un buen chico. Comenzó a hablar Marta sin que nadie le preguntara. Inteligente. Siempre era el mejor de la clase. ¿Qué pasó?, preguntó Paula con delicadeza. Marta miró sus manos, desgastadas por el trabajo. Su padre Ricardo era un hombre complicado. Cuando había trabajo, se dedicaba a las ventas. Cuando no lo había, jugaba. Carmen asintió con la cabeza, reconociendo que era una historia familiar. Leonardo lo veía todo, continuó Marta, con la voz temblorosa. Las deudas, las amenazas, las noches en las que no comían porque Ricardo había perdido el dinero del alquiler en el juego. Por eso trabajabas tanto, dijo Carmen, sin hacer preguntas. 3 trabajos, a veces 4. Intentaba mantener a flote el barco que Ricardo hundía constantemente. Leonardo trabajaba bajo luces parpadeantes, pero trabajaba. Se aferraba a los libros como a un salvavidas. ¿Y consiguió la beca?, preguntó Antonio. Una beca completa para la universidad, dijo Marta, sonriendo a pesar de las lágrimas. Estaba muy orgullosa de él. Entonces, ¿qué salió mal? Marta cerró los ojos. La noche antes de ir a la universidad, Ricardo llegó más borracho que nunca. Había perdido $50,000 en el casino. Era dinero que había pedido prestado a gente peligrosa. En la cocina se hizo un silencio total. Ricardo quería que Leonardo rechazara la beca y trabajara para pagar la deuda, continuó Marta. Leonardo se negó. Ricardo lo agredió. Yo me interpuse. Dios mío, susurró Paula. Ricardo me empujó. Caí sobre la mesa. Me golpeé la cabeza. Sangré mucho. Marta se acarició inconscientemente la cicatriz de la sien, ahora casi invisible. Cuando desperté en el hospital, Leonardo se había ido. Había dejado una nota. Lo siento, mamá. No puedo vivir así. No puedo ser como él. Te quiero, pero tengo que salvarme. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Ricardo desapareció después de eso. Una semana más tarde, la policía encontró su cadáver en un hotel barato. Se había ahorcado. Había dejado otra nota. He matado todo lo que amaba. Me lo merecía. Carmen abrazó a Marta, que lloraba. Leonardo se fue a la universidad y no volvió. Rechazó todas mis llamadas. Devolvió todas mis cartas. Supongo que me identifica con todo este dolor. Y tiene razón. No pude protegerlo. No es culpa tuya, dijo Carmen con voz firme. Pero no fue suficiente. Mira en qué se ha convertido. Es un hombre de éxito, sí. Pero ¿qué hombre rechaza a su madre? En el comedor Leonardo finalmente comenzó a hablar bajo la implacable luz del sol que entraba por el techo de cristal. Mi padre era adicto al juego, dijo mirando la mesa. Lo arruinó todo. Mi madre, por su parte, lo soportó todo por mí. Sofía se volvió a sentar. Su ira se había calmado. La última noche que pasamos en esa casa, continuó Leonardo con voz temblorosa, mi padre la agredió por mi culpa, porque yo no quería tener que pagar sus deudas para siempre. Leonardo, comenzó Tomás. Estaba sangrando, y lo único que podía pensar era, si me quedo seré como él. Si me quedo en esa pobreza, en ese círculo vicioso me destruirá. Por eso huí. Se levantó y se acercó a las ventanas que daban a la ciudad bañada por el sol. Cada vez que intentaba ponerse en contacto conmigo, sentía como si el pasado intentara arrastrarme de vuelta. No podía permitirlo. Pero él solo quería saber que estabas bien, dijo Tomás. No podía dárselo, o me habría derrumbado, confesó Leonardo. Roberto, que había estado escuchando desde una mesa cercana, se acercó de nuevo. ¿Sabes lo que hace todos los domingos?, le preguntó. ¿Qué? Va a la biblioteca pública. Lee todos los artículos sobre ti, todas las entrevistas, todos los premios, todas las noticias sobre tu empresa. Lo imprime todo y lo guarda en un álbum. Leonardo sintió que algo se le rompía en el pecho. Te está siguiendo, Leonardo. Siempre lo ha hecho. Celebra cada uno de tus éxitos como si fueran suyos, porque para él lo son. Roberto sacó su teléfono y le mostró una foto. Era el armario de Marta en la sección de empleados. Había recortes de periódico. Todos eran sobre Leonardo. El joven director ejecutivo prometedor. El grupo Méndez amplía su imperio editorial. Leonardo Méndez, el futuro de los medios de comunicación. Está orgulloso de ti, dijo Roberto en voz baja, aunque tú te avergüences de él.
Leonardo sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Hay algo más que debes saber», continuó Roberto, con voz más seria. «Marta está enferma. ¿Qué? Tiene un problema cardíaco. Cardiomiopatía dilatada. Los médicos le dan 2 años de vida, quizá 3 con tratamiento». El mundo de Leonardo se detuvo. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde hace 6 meses, el día que empezó a trabajar aquí. Necesitaba el seguro médico que le proporcionamos». Leonardo se tambaleó. Sofía lo sujetó. «Se está muriendo», susurró Leonardo. «Y yo te comportaste como tu padre se comportó contigo», concluyó Roberto. «Este ciclo continuará hasta que alguien lo rompa». Leonardo miró la placa que yacía en el suelo. CEO innovador del año. Todo su éxito, toda su fortuna, todo su poder. Y no sabía que su madre se estaba muriendo. «¿Dónde?», preguntó Leonardo de repente. «En la cocina». Sin decir nada más, Leonardo se dirigió a la cocina. Cada paso bajo la brillante luz del sol era una batalla librada con orgullo y miedo durante años. Los empleados del restaurante observaban su paso. Algunos con curiosidad, otros con juicio. La puerta de la cocina se abrió. Leonardo vio a su madre sentada en un taburete, consolada por los empleados. Vio las lágrimas en su rostro, vio las manos que una vez lo abrazaron. Vio a la mujer que lo había sacrificado todo. «Mamá», dijo, y la palabra salió como un sollozo. Marta levantó la cabeza. Sus miradas se cruzaron, y en ese momento el restaurante, el éxito, los años de silencio, todo desapareció. Solo quedaron 2 personas destrozadas tratando de encontrar el camino de regreso. «Leonardo», dijo Marta levantándose lentamente. «Estás enfermo», dijo Leonardo con las lágrimas corriéndole por la cara. «¿Por qué no me lo dijiste?» «¿Cómo iba a decírtelo?», preguntó Marta con tristeza. «Rechazaste todas mis llamadas. Devolviste todas mis cartas». Leonardo superó la distancia que los separaba y abrazó a su madre. Al principio el abrazo fue torpe, pero luego algo se rompió y ambos lloraron. «Lo siento», sollozó Leonardo. «Lo siento mucho por todo. Por haberte abandonado, por haberte rechazado, por haberte tratado así hoy. Ahora estás aquí», respondió Marta acariciándole el cabello como cuando era niño. «Eso es lo importante». Carmen y los demás empleados salieron silenciosamente de la habitación para dejarles espacio. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos enrojecidos, pero algo había cambiado. «¿Cuánto tiempo nos queda?», preguntó Leonardo. «Los médicos dicen que con el tratamiento quizá 2 años. Entonces vivamos este tiempo al máximo», dijo Leonardo con determinación. «Los mejores médicos, el mejor tratamiento, lo que sea necesario». «No quiero permiso», la interrumpió. «Estoy corrigiendo los errores de 12 años». 2 meses después, el Hospital Nacional de Cardiología tenía amplios ventanales que dejaban entrar la luz natural. Marta estaba en la 4ª sesión de un tratamiento experimental de $80.000 que había estabilizado considerablemente su estado. Leonardo la visitaba todos los días, sin excusas, sin faltar. «Mejor», respondió Marta con una sonrisa. Y era cierto, sus mejillas habían recuperado el color. «El doctor Ramírez dice que está respondiendo mejor de lo que esperaba. Tengo una razón para luchar», dijo Marta apretándole la mano. «Por fin he recuperado a mi hijo». Leonardo se sentó a su lado. «He estado pensando», dijo, «en mi padre, en todo lo que ha pasado». «No tienes por qué hablar de eso». «Tengo que hablar», insistió Leonardo. «Durante años lo odié. Odié lo que nos hizo. Odié que me obligara a elegir entre quedarme y arruinar mi vida o irme y perderte a ti». Marta escuchaba en silencio. «Pero Roberto me ayudó a comprender algo. Mi padre estaba enfermo. La adicción al juego es una enfermedad. Eso no justifica lo que hizo, pero explica por qué no pudo evitarlo. En otro tiempo fue un buen hombre», dijo Marta en voz baja, «antes de que el juego lo consumiera. Lo sé, y también sé que de alguna manera elegí el mismo camino que él». «¿Qué quieres decir?» «La adicción al juego destruyó a nuestra familia. Yo también estuve a punto de destruir nuestra relación con mi adicción al éxito. Adicciones diferentes, mismo resultado. Alejar de nosotros a las personas que queremos». Marta acarició el rostro de su hijo. «Pero tú te detuviste. Tomaste una decisión diferente. Esa es la diferencia». Sofía entró con flores frescas y les sonrió a ambos. «¿Les molesto?». «En absoluto», respondió Marta con sincera cordialidad. En los 2 meses transcurridos desde el incidente, ella y Sofía habían desarrollado una estrecha relación. «Leonardo», dijo Sofía, «Tomás ha llamado. La junta directiva está lista para tu presentación». Leonardo había convocado a la junta directiva del grupo editorial Méndez a una reunión urgente. Había llegado el momento de llevar a cabo los cambios que tenía en mente. La sala de juntas tenía vistas panorámicas de la ciudad bajo el sol brillante. 12 ejecutivos esperaban con curiosidad. Leonardo se puso de pie, pero esta vez sin su habitual actitud arrogante.
Quiero anunciar una decisión, comenzó. Para prevenir la adicción y apoyar a las familias en crisis, voy a crear la Fundación Ricardo y Marta Méndez. Los susurros de sorpresa resonaron en la sala. Destinaré el 30% de las ganancias anuales de la empresa a esta fundación. Ofreceremos terapia gratuita, programas de rehabilitación y apoyo educativo a los hijos de las familias afectadas por la adicción. Leonardo, objetó uno de los ejecutivos, eso supone millones de dólares. Lo sé, aún así lo haremos. Mostró una presentación en la gran pantalla. Mi padre murió por su adicción al juego. Arruinó a nuestra familia. Yo pude escapar, pero millones de niños no pueden hacerlo. Esta fundación les dará lo que yo no tuve: apoyo profesional, recursos, esperanza. Tomás comenzó a aplaudir. Luego otro ejecutivo. En poco tiempo todos estaban aplaudiendo. Hay algo más, continuó Leonardo. Quiero que mi madre, Marta Méndez, sea la directora de acceso a la comunidad. Ella conoce el dolor de estas familias. Ha vivido en la miseria. Su experiencia es más valiosa que cualquier título. 6 meses después, la inauguración de la fundación se celebró en un edificio renovado, con techos altos y muchas ventanas. La luz natural inundaba el espacio. Marta, con una mejora notable en su salud, estaba sentada en primera fila. Los tratamientos estaban funcionando de manera milagrosa. Leonardo estaba en el estrado, pero esta vez su madre estaba a su lado. Hace 6 meses, comenzó. Era un hombre exitoso pero vacío. Había construido un imperio negando mi pasado, negando a la persona que más se había sacrificado por mí. Miró a Marta con cariño. Mi madre me enseñó la determinación. Un hombre llamado Roberto Silva me enseñó la humildad, y el dolor de casi perderla me enseñó lo que realmente importa. Esta fundación existe porque mi familia se desintegró debido a la adicción, porque mi padre no pudo acceder a la ayuda que necesitaba, porque millones de familias sufren en silencio. Su voz se hizo más fuerte. A todos los niños que viven con un padre adicto, a todas las madres que trabajan en 4 empleos para mantener a su familia, a todas las personas que piensan que la única opción es huir, hay ayuda, hay esperanza, y no están solos. Los aplausos llenaron la sala. Más tarde, Sofía encontró a Leonardo y Marta mirando por la ventana. Tu padre estaría orgulloso de ti, dijo Sofía en voz baja. No lo sé, admitió Leonardo, pero sé que he convertido su tragedia en algo que puede ayudar a otros. Y eso tiene que significar algo. Marta le tomó la mano. Eso significa que has roto el ciclo, hijo mío. En lugar de huir, has elegido sanar. Has utilizado tu dolor para crear algo hermoso. Roberto Silva se acercó sonriendo. La placa, dijo, y le entregó a Leonardo el premio que le había arrojado meses atrás. Estaba pulida y reparada. La encontré en el restaurante. Pensé que quizá ahora la querrías. Leonardo tomó la placa y leyó la inscripción. CEO Innovador del Año. La verdad es que, dijo finalmente, este premio lo era todo para mí cuando lo recibí. Señaló la sala donde las personas se conectaban entre sí, sanaban y esperaban con esperanza. En mi madre que sigue viva y luchando, en esta fundación que ayudará a miles de personas, en haber elegido el amor en lugar del orgullo. Marta lo abrazó. Estoy orgullosa de ti. Yo también estoy orgulloso de ti, mamá. Siempre lo he estado, incluso cuando no me atrevía a admitirlo. Esa noche Leonardo, Marta, Sofía y Tomás cenaron en Soleil d'Or, pero esta vez Marta no era la mesera, era la invitada de honor. Roberto les dio la mejor mesa, la mesa donde todo había comenzado meses atrás, bajo el sol. Brindemos, dijo Tomás, por las segundas oportunidades. Por el amor que cura, añadió Sofía. Por las madres que nunca se rinden, dijo Roberto. Por romper los ciclos, concluyó Leonardo, mirando a su madre. Por la familia, dijo Marta, con lágrimas de felicidad en los ojos. Las copas tintinearon bajo la luz dorada del atardecer que se colaba por el techo de cristal. Y Leonardo Méndez, CEO del año, comprendió por fin que el verdadero éxito no se mide con premios ni con dinero. El éxito se mide con las personas que amas y que te aman. Se mide con el valor de enfrentarte a tu dolor. Se mide con el deseo de elegir la conexión en lugar de la soledad. Y se mide con la sabiduría de saber que nunca es demasiado tarde para volver a casa.